Vamos a continuar con el programa y estamos en contacto con nuestra querida Paula Daza, ex subsecretaria de Salud. Paula, te agradecemos estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias y feliz de conversar contigo en tu programa. Linda, Paula, qué rico tenerte. Oye, te tenemos hartas preguntas preparadas. Y estamos con Marcelo Brunet. Hola Marcelo. Así que Marcelo, ¿sabes qué? Quiero que partas tú porque Bueno. tus preguntas están muy buenas. Doctora, déjeme decirle que la vamos a estrujar hoy día, así que le pido mucha paciencia y ser muy certera. Mire, tenemos varias preguntas, hicimos algunas preguntas a algunas personas cercanas a nosotros y varios de ellos han hecho las siguientes consultas. Paul, Soledad Oyarzo, por ejemplo, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué opina usted de la salud libre que se propone en la nueva Constitución? La enmienda, al parecer, digamos, que se propuso que no estaba dentro del tema. ¿Cuál es su posición respecto de eso? Bueno, la verdad que uno de los temas más candentes o que ha tenido bastante discusión ha sido la posibilidad de elegir en salud. A mí, de hecho, me tocó ir a la Comisión de Salud de la Constitución a argumentar porque era importante que las personas pudieran elegir el derecho a la salud. Hoy día sabemos que en Chile existe ese derecho garantizado en la Constitución actual. O sea, las personas pueden elegir tanto su seguro de salud como dónde atenderse. Y me parece que eso es tremendamente relevante porque a pesar que es importante y así como es importante que tengamos un sistema, ¿cierto?, que se le garantice a las personas poder tener un acceso, tener atención de salud, sea un derecho de las personas, es importante también garantizarles a las personas que tengan ese derecho a elegir. Y yo te voy a decir por qué, Marcelo, porque acá no solamente lo digo yo, sino que hoy día ya está garantizado, es un derecho que no podemos quitárselo a las personas. Y lo segundo, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de los sistemas de salud, cómo debieran avanzar los sistemas de salud, dice que hay 3 elementos que tienen que garantizar los sistemas de salud. Primero que nada, garantizar su cultura, la cultura de los sistemas de salud, las necesidades de las personas, pero también las preferencias de las personas. Por lo tanto, a mí me parece muy importante que las personas tengan derecho a la salud, pero también garantizarle el derecho a elegir. Sí, Paula, te quería llevar un poquito más a lo que está pasando en este momento con el tema de la influenza, el sincicial, que el sincicial finalmente ya, de alguna manera, uno siente que ya lo pasó, pero ahora viene la influenza. ¿Y cómo está, en ese sentido, el manejo del gobierno frente a esta campaña también de vacunación y cómo va el tema de la vacunación en lo más importante que son los adultos mayores? Bueno, efectivamente, tuviste, Carla, que tuvimos periodos muy difíciles con respecto al virus respiratorio sincicial. Nosotros cuando empezamos a ver un aumento de la circulación del virus, alertamos con datos, mostrando, diciendo, bueno, hemos visto que el virus sincicial va aumentando. Y por otro lado, hemos visto que la campaña de vacunación partió tarde y ha ido avanzando bastante lento, particularmente en los adultos mayores, porque sabemos que la influenza, no tenemos vacuna contra el virus respiratorio sincicial, pero sí contra la influenza. Y la influenza es un virus que en los adultos mayores puede ser grave. Cuando uno ve las personas que se hospitalizan por influenza, generalmente son adultos mayores, enfermos crónicos, y por lo tanto es muy importante tener esa población protegida. Sí. Nos hubiera gustado que al 1 de julio, que es cuando ya los fríos son más importantes, haber tenido una cobertura de al menos un 80% de las personas mayores con la vacuna influenza, y hoy día estamos lejos. Yo no tengo los datos actualizados al día de hoy, pero hace una semana atrás no teníamos más allá de un 65, un 67%. Por lo tanto, eso significaba más de 1 millón de adultos mayores sin la vacuna de la influenza. El año pasado tuvimos un pic de influenza en los meses de octubre. Por lo tanto, aprovechar de hacer un llamado a que las personas que no se han puesto la vacuna de la influenza y les corresponde porque son personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, los niños hasta los 9 años, que se pongan la vacuna de la influenza, porque la verdad que todavía nos queda un buen rato de fríos y también de invierno, y obviamente la influenza sigue siendo uno de los virus que puede producir hospitalizaciones, particularmente en ese grupo de riesgo. Ahora, con el tema del agotamiento supuesto que existe en la población con respecto a las vacunas, después de vivir el COVID, ¿cierto? Claro.
Una también dice porque ha sido una de las razones que se han dado, quizás porque ha sido tan lenta la vacunación. Pero, de alguna manera, ¿tú crees, Paula, que tiene que ver con un agotamiento o que tiene que ver con que fue mala la manera de el mensaje de parte del ministerio, de parte del gobierno, digamos, para que la población esté alerta? Porque si uno no se vacuna, finalmente tú dices, entonces porque yo en realidad no me importa, porque la influenza puede provocar la muerte. Entonces, por eso, como que no se entiende que sea solo agotamiento. Bueno, efectivamente, yo creo que obviamente hay lo que se llama una fatiga pandémica, que fue en su momento, que las personas no quieren más escuchar acerca de la vacunación. Sí. Ahora, es ahí cuando uno más tiene que fortalecer y ser más agresivo con el mensaje. Y sobre todo los mensajes tienen que ser focalizados. Nosotros sabíamos que este año probablemente después de 4 vacunas, tantas vacunas y hablar tanto de los virus, las personas iban a tener una mayor reticencia, probablemente a tomar mayor cantidad de medidas preventivas y vacunarse. Y es por eso ahí, Carla, que las campañas de vacunación tienen que focalizarse. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo que vacunar a los adultos mayores de 65 años. ¿Cuántas personas tengo que vacunar semanalmente? Si yo veo que la campaña va lenta, tengo que focalizar mis esfuerzos, ir con los buses de la Subsecretaría de Salud Pública, donde están los adultos mayores. Sabemos, por ejemplo, que los adultos mayores van a cobrar sus pensiones, van a ciertos lugares, los centros de adulto mayor, ir a acercar la vacunación y también una buena campaña de comunicación para que las personas entiendan qué es importante. Y lo otro, Carla, que es muy importante, que esto tiene que bajar a las regiones, a las comunas. Sí. Es muy distinto, ¿cierto? Probablemente lo que pasa en el norte, lo que pasa en el sur. ¿Cómo acerco y cómo focalizo las campañas de vacunaciones? ¿Cómo involucro a las seremis de salud? ¿Cómo involucro a los alcaldes? Yo recuerdo que en el momento del COVID nosotros teníamos más baja de vacunación en el COVID, en las zonas del norte. Entonces, bueno, trabajamos en ese minuto había el intendente, con los gobiernos regionales, con el alcalde, nos poníamos metas. Hay formas de hacerlo, obviamente tiene que haber una estrategia y tienen que haber acciones concretas para que esto ocurra y evidentemente ahí se requiere no solamente el Ministerio de Salud, las autoridades, se requiere que el Ministerio involucre a toda la línea, es decir, Seremi, Servicio de Salud, alcalde, autoridades locales para poder acercar el proceso de vacunación, que es la estrategia más importante para disminuir los riesgos en estas enfermedades virales. Usted tiene toda la razón en eso y yo quisiera llevarle también a un tema parecido, que es el tema de las famosas listas de espera. Yo tengo una pregunta acá, Andrea González, que me consulta. ¿Qué acciones propone la doctora Daza para eliminar las listas de espera? Y otra persona, Mirilla Silva, me pregunta, ¿en cuánto disminuirían las listas de espera y fallecimiento en el país si se utilizara la infraestructura hospitalaria, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que acá, primero que nada, es tener información y datos. Nosotros tenemos, por ejemplo, listas de espera de cáncer GES. Me voy a ir a un punto que es bien específico, muy sensible y muy preocupante, ¿cierto? Nosotros hemos hecho un análisis con respecto a las listas de espera de cáncer GES. Y lo que hemos visto, particularmente, que hoy día el GES, quiero recordar, que el GES por ley tiene garantizada la oportunidad. ¿Ya? Es decir, un cáncer, por ejemplo, después de un periodo de tiempo, un mes aproximadamente, el FONASA tiene la obligación de enviar a esa persona a un segundo prestador. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros de GES? Primero que nada, tener la información. Hoy día sabemos que el cáncer que tiene mayor cantidad de listas de espera en GES de cáncer es el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino en el último mes, desde abril, se veía del último trimestre al último 4 trimestres, en un mes, aumentó el cáncer cervicuterino en más de 1.000 prestaciones. ¿Cómo me hago cargo de esas prestaciones? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Hemos visto que la mayor cantidad de atrasos ocurre en la zona centro-sur, que es la parte de O'Higgins, Ñuble, Biobío. Correcto. Bueno,
Yo ahí, el servicio de salud, si los hospitales no pueden dar respuesta a esas necesidades, por ejemplo, el hospital de Chillán o de Concepción o donde haya, no, o porque no tengo, por ejemplo, sillones, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos que FONASA tiene que derivar a esa persona a un segundo prestador, ya sea a un hospital de la Fuerza Armada, un hospital universitario, una clínica privada. Pero eso tiene que ser gestión, eso significa hacer gestión. Estas personas que están esperando acá, por ejemplo, en esa comuna, en esa región, en ese lugar, en ese servicio de salud, que ya ha pasado el tiempo correspondiente, ¿dónde le voy a atender su problema? En el hospital, perfecto, no puedo resolverle el problema, bueno, lo tengo que derivar a un segundo prestador, lo tengo que derivar a otra institución. Porque sabemos que en cáncer particularmente el tiempo es oro. Claro. Es muy distinto, ¿cierto?, estar esperando en una otra enfermedad, en un problema oftalmológico que es tan importante para la persona, pero en cáncer el tiempo es oro. Por lo tanto, aquí se requiere gestión de redes asistenciales y gestión de FONASA para que otorgue esa prestación para que se derive a un segundo hospital. Sí, Paula, te tengo una pregunta que tiene que ver con el Consejo para la Universalización de la Atención Primaria de Salud. ¿En qué está eso? ¿De qué se trata finalmente este consejo? ¿Se entiende? ¿No? Lo dice en su título, la atención primaria de la salud, pero mejorarla, que llegue para todos. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que ha propuesto el Ministerio de Salud, y sabemos que hay una mesa de trabajo en relación a eso, que ahí hay varias cosas que yo creo que nosotros estamos de acuerdo y otras que creo que hay que mejorar mucho antes de universalizar la atención primaria de salud. El foco de la universalización, que todas las personas, independientemente tengan FONASA o tengan ISAPRE, puedan atenderse en la atención primaria. Hoy día solamente se pueden atender en la atención primaria del sector público las personas que están en FONASA, ¿cierto? Sí. Y la universalización dice, bueno, que vayan todos a la atención primaria. Perfecto, le abrimos las puertas a todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que funcionar la atención primaria. La atención primaria no es capaz de darle respuesta a las personas que están en FONASA. Le metemos 30% más, claro. Si sumamos a las personas que están en ISAPRE, en la atención primaria, obviamente lo que va a hacer es sobredemandar la atención primaria y no le vamos a poder dar respuesta a las personas que necesitan hoy día. ¿Cuál es el foco que me parece bien que ocurra en la universalización? Que la atención primaria sea más resolutiva. ¿Qué significa eso? Que podamos resolver más problemas en la atención primaria. Hoy día, cualquier requerimiento de un especialista, o por ejemplo, una endoscopía, o un examen más sofisticado, se deriva inmediatamente a la atención secundaria o terciaria, que se llama, a los hospitales. Y ahí se producen las listas de espera. Lo que debiera ocurrir es que la atención primaria debiera ser más resolutiva, que resolviéramos los problemas, mayor cantidad de problemas y más complejos en la atención primaria. Pero eso requiere también, obviamente, tener especialistas en la atención primaria, requiere fortalecer con tecnología la atención primaria, tener médicos que puedan hacer una endoscopía, por ejemplo, y que puedan hacer otros procedimientos que hoy día no se hacen. Entonces, antes de decir, bueno, que todos vengan a la atención primaria, creo que tenemos que resolver muchos problemas en la atención primaria que hoy día no lo hacemos, para que las personas que hoy día pueden acudir lo puedan hacer. Es que eso nos lleva a otro tema, doctora, y usted creo que está tocando el tema desde el punto de vista correcto. Y hay muchas personas que están muy preocupadas respecto del tema del futuro de las ISAPRE. Porque claro, todos sabemos de que las ISAPRES tienen una deuda con nosotros, los afiliados, por el tema de aquellos cobros indebidos que probablemente se dieron en algún momento. Pero hay mucha gente que está preocupada por el destino y por el futuro del sistema de salud. O sea, por ejemplo, Daniel Jerez me pregunta, ¿cómo ven el escenario del sistema de salud ante una posible quiebra masiva de las ISAPRES? ¿Qué medidas podrían adoptarse? Juan Pablo Winkler me pregunta, ¿tienen alguna propuesta formal alternativa para las deudas de las ISAPRES? Hay un tema acá que es bien preocupante. La gente está muy preocupada respecto de si, en el fondo, digamos, lo mismo que usted decía. ¿Qué pasa si es que colapsa el sistema y tenemos que irnos todos a FONASA y tenemos que terminar todos en la salud pública? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Qué alternativas existen para esto? Bueno, yo creo que hoy día hay bastante más consenso en que la verdad que hay que trabajar para que eso no ocurra. Un colapso hoy día del sistema ISAPRE
produciría no solamente un impacto en los usuarios de las ISAPRES, es decir, las personas que están en las ISAPRES hoy día son cerca de 3 millones, un poquito menos ya hoy día, sino que también en el sector público. ¿Por qué? Porque hoy día las ISAPRES financian los prestadores privados, o sea, las clínicas, los centros médicos, los laboratorios privados, porcentaje. Por lo tanto, si colapsan las ISAPRES o se quiebran las ISAPRES, probablemente muchos prestadores privados tendrían que desaparecer. Y los prestadores privados, hoy día estamos hablando de instituciones privadas como clínicas, laboratorios, médicos, matronas, no solamente atienden a las personas que están en las ISAPRES, atienden a las personas que están en el sector público. Un 50% de las atenciones del sector privado son para personas que están en FONASA. Entonces, no solamente afectaría a las personas que están en las ISAPRES, por ejemplo, dándose una atención, sino que también a muchas, millones de personas que por necesidades, por distintos problemas, se van a atender al sector privado. Ese sería lo grave de este colapso. Por lo tanto, ya todos, yo diría, las personas que están en el mundo político, los distintos expertos, entienden que no podría, o si ocurre un colapso del problema de las ISAPRES, impactaría todo el sistema de salud y a millones de chilenos. Y por lo tanto, hoy día, después de este dictamen de la Corte Suprema, que salió hace un tiempo atrás, que también está muy cuestionado este dictamen de la Corte Suprema, porque el dictamen de la Corte Suprema está entrando en un mundo de políticas públicas, que le corresponde al Ejecutivo y al Legislativo. Y ese es otro tema que está ahí y que yo creo que probablemente en la Constitución se va a conversar, que cada uno de los, ¿no es cierto?, de los estatutos tiene que mantenerse dentro de sus reglas. Claro. Pero el dictamen de la Corte Suprema ya existe, tiene un plazo de más de 6 meses que la superintendencia tiene que ejecutar. Pero hoy día, ¿qué es lo que hizo el Ministerio de Salud o la superintendencia? Le dijo a la Comisión de Salud del Senado, ¿sabe qué? Usted decida, envió una ley corta y esa ley corta en el fondo le dio, está hoy día en la Comisión de Salud del Senado para poder legislar. Y acá es la Comisión de Salud del Senado, que sabemos que está una comisión trabajando para hacer una propuesta. ¿Para qué? ¿Qué significa esa propuesta que tiene que salir? Esa propuesta lo que busca es que ojalá el sistema ISAPRE pueda mantenerse en el tiempo, una propuesta legislativa. Acá hay cosas técnicas que no quiero entrar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos responder al dictamen de la Corte Suprema, que exige una devolución de costo, de gasto, y eso son los flujos pasados, y cómo le damos sostenibilidad a los flujos futuros del sistema ISAPRE? Hay una serie de propuestas técnicas, haciendo una modificación del precio base. Entonces, yo creo que hay agua en la piscina, como se dice, para que esta propuesta permita que el sistema ISAPRE pueda mantenerse en un tiempo razonable. Pero lo que claramente hay que hacer, Carla y Marcelo, lo que claramente es que hay que ir haciendo reformas para que de alguna manera el sistema ISAPRE en el mediano y largo plazo y el sistema de FONASA también vayan calificando para que tengamos lo que se llama planes de salud universal. Correcto. ¿Qué significa al final del día esto enredado? Obvio, sí. Significa que tengamos un sistema de salud que permite a las personas garantizarle una cobertura de prestaciones a un precio que sea bajo, ¿no es cierto? Y que de esa manera las personas entiendan que su seguro de salud, ya sea privado o sea público, me garantice que si yo me voy a enfermar, va a poder responder. Por supuesto. Sí, no, eso absolutamente. Ahora, Paula, sabes que con todas las cosas que hemos estado conversando y pasando por la salud primaria, ¿cierto? Que es tan importante, ahí pasaron cosas muy importantes desde ahí, porque en el fondo, ¿qué pasó? Que se llenaron las urgencias cuando pasó todo lo del virus sincicial, porque finalmente las mamás lo que les pasa es que quizás no tienen a un doctor en el sistema primario, ¿cierto? Y terminan yendo a las urgencias y las urgencias colapsan y ahí los niños más se enferman y los bichos se juntan todos. Entonces, cuando tú hablas, que me parece fantástico el tema de reforzar, que fue lo mismo que lo conversamos la vez pasada cuando estuviste acá, que fue el año pasado, creo,
uno no ve muchos avances en cuanto a eso. O sea, hay una sensación, yo creo, y no sé si la compartes, como de como un abandono a ciertas situaciones que tienen que ver, tanto a ti, como te cuento, de la salud, la educación, que hay tantas cosas que están tan mal como o estancadas o que no se sabe para dónde van, que igualmente es súper complejo porque tú dices, claro, hay que mejorar muchas cosas y, por ejemplo, debiesen haber más médicos. ¿De dónde los sacamos? Porque uno piensa, claro, en Santiago, claro, uno tiene clínicas, etcétera, pero en otros lados, en las regiones, no existe esa situación. Claro. Entonces, ¿cómo se mejora desde la base? Que es lo que finalmente más se necesita. Bueno, yo creo que por eso es muy importante ir avanzando en los distintos temas. Por ejemplo, en la atención primaria, que yo creo que es la puerta de entrada al sistema de salud, ¿cierto? La atención primaria, la consulta, donde el paciente, las personas entienden que es donde tienen que ir para hacer sus controles, para llevar al control sano, para ir a vacunar, para ir, las personas que están enfermas también, que no están graves, obviamente una persona que está con dificultad respiratoria tiene que ir a un servicio de urgencia. Sí. ¿Cómo avanzamos en tener un mejor sistema de atención primaria? Y esas propuestas, yo creo, Carla, que es muy importante que tienen que mirarse con una mirada de corto, de mediano y de largo plazo. En el corto plazo, obviamente, tenemos que ir mirando, porque hay comunas que tienen muchos más médicos que otras. Claro, sí, obvio. Obviamente, entonces, los lugares, por ejemplo, rurales, lugares alejados, tenemos que fortalecer ciertas estrategias como la telemedicina y la tecnología, porque sabemos que de esa manera podemos dar respuesta, por ejemplo, a las necesidades de un especialista. Por ejemplo, si yo vivo en una comuna rural y ahí hay un médico general y veo un problema de una persona que tiene un problema dermatológico, en vez de enviarla, por ejemplo, al dermatólogo en la región, en el hospital que le corresponde, donde va a estar esperando meses y meses y meses, lo lógico es que ese médico, ¿cierto?, a través de la telemedicina, eso nosotros lo empezamos a desarrollar con Hospital Digital, creo que avanzado algo Hospital Digital, tenga un médico, un dermatólogo a distancia y le diga, mira, ese paciente, porque hoy día la tecnología nos ayuda, probablemente tiene este diagnóstico, entonces le indica el tratamiento inmediatamente. O sea, hoy día la tecnología es una tremenda herramienta que hay que usarla de una manera mucho más fuerte, mucho más importante para poder resolver ciertos problemas. Lo otro que me parece muy importante es la educación comunitaria. Las personas tienen que educar a las personas cuándo ir, cuándo no ir, cómo prevenir, cómo protegerse. Acompañar al paciente en esta ruta, ¿cierto? Si yo la voy a mandar a un servicio de urgencia o si va a ir a un servicio de urgencia, que esa persona entienda que después tiene que volver. O sea, hoy día hay elementos para poder acompañar a las personas en la atención de salud. Y el tercer elemento es la comunicación. Me parece muy importante estar comunicando y educando a las personas. Por ejemplo, con lo que hablábamos de la vacunación, ¿por qué es importante vacunarse la influenza? ¿Por qué es importante que si yo estoy resfriado y estoy enfermo y voy a ir a ver a un adulto mayor, me ponga la mascarilla en ese minuto para no disminuir la posibilidad de contagiarlo? Salud es una tarea compleja, pero requiere muchos elementos, requiere educación, requiere prevención, requiere responder con urgencia a las personas que necesitan hoy día atenderse, y es ahí donde nosotros tenemos que actuar con mucho más, yo diría, agresividad y mucho más fortaleza, haciéndonos cargo de las personas que hoy día necesitan una atención urgente, que son las personas que están esperando una lista de espera. Sí. Nosotros vamos a hacer una propuesta prontamente acerca de cómo podemos resolver ciertos problemas de cirugías de alta complejidad para poder darle respuesta a esas personas que llevan tanto tiempo. Esperamos que el Congreso las asuma. Vamos a sacar probablemente en las próximas semanas una propuesta que tenemos en ese aspecto. Así es, Paula, queremos seguir conversando contigo. Por favor, no te separes de nosotros. Y tú, Marcelo, también te quedas ahí al ladito mío. Aquí estamos. Y yo continuamos conversando con la doctora Paula Daza y con Marcelito Brunet. Marcelo, te toca a ti.
Paula, tenemos algunas preguntas también de las personas que nos han enviado y hay mucha preocupación respecto al tema de las licencias fraudulentas. Tirso Saavedra me pregunta, ¿qué le propondría la doctora Daza para regular el tema de las licencias falsas o irregulares? Y Arisa Aguarelo me pregunta si se puede pedir que se fije un número máximo de licencias respecto a los médicos con el objeto de tratar de restringir esto. Hay un tema de preocupación porque muchos dicen, y creo que con algún grado de razón, de que el número de licencias fraudulentas, no sé, por la persona que inventa que tiene un problema para efectos de justificar la ausencia de la pega, genera al final un costo para FONASA, para las ISAPRES, que es un costo difícil de manejar. Entonces, hay mucha preocupación respecto de cómo poder tratar ese tema. ¿Qué dirías tú respecto de esto? Bueno, sí, es verdad. La verdad que el tema de las licencias médicas es un problema histórico que lleva muchos años. Acá, de hecho, yo no tengo los datos actualizados, pero en un minuto, y creo que sigue así, un 40% del 7% de las ISAPRES, de las personas que están en ISAPRES, se van a licencias médicas. O sea, le va quedando un 3% para gastar en salud. Y en FONASA es mucho mayor. En FONASA, más de un 60% del 7% que ponen las ISAPRES, no del gasto total de FONASA, pero el 7% se van en licencias médicas. Y acá el tema es que muchas veces pagan justo porque pecadores, claro, como se dice. Muchas veces, ¿cierto? Para poder apretar, ¿no es cierto?, el alto consumo de licencias médicas, se toman ciertas medidas. Pero yo creo que acá lo más importante, muchas veces, como dices tú, es de alguna manera fortalecer la fiscalización y sobre todo que lo que nosotros vimos cuando estábamos en el gobierno, que no son de los 40.000 médicos, por ejemplo, que emiten licencias médicas, hay un grupo que no son más de 200 que son los altos emisores de licencias médicas. O sea, los tenemos más o menos identificaditos. Son como, hay una concentración. Y ahí el problema es que esos médicos muchas veces, hoy día las penas para que un médico deje de emitir una licencia médica no son muy altas. ¿Qué es lo que significa un médico, por ejemplo, que es sancionado? Se le suspende la posibilidad de emitir una licencia médica por 2 semanas, por 3 semanas, y después ese mismo médico vuelve. Entonces, yo creo que hay varias formas de poder disminuir esta alta emisión, sobre todo la fraudulenta. Estamos no hablando de las licencias médicas de una persona que está enferma y que requiere una licencia sí, claro. médica. Y obviamente las multas, los costos para ese profesional de salud tiene que ser mucho mayor. ¿Para qué? Para que disminuya la posibilidad de emitir. Y no solamente para el profesional, sino que para la persona que la solicita. Por ejemplo, nosotros tuvimos algunos ejemplos que son bastante elocuentes. Me acuerdo una persona que nosotros, la FONASA mostró, ¿no es cierto?, que tenía meses y meses con licencia médica y de repente hoy día, como las personas suben a las redes sociales dónde están o fotografías, se vio que esta persona estaba fuera de Chile en una playa. Entonces, esa persona obviamente se le suspendió su licencia médica, pero obviamente, aparte de eso no ocurre más. Entonces, yo creo que sí, hoy día se pueden aumentar las sanciones tanto para el profesional de salud que emite una licencia médica fraudulenta, como a la persona que obviamente pide una licencia médica, entre comillas, fraudulenta. Por lo tanto, hay proyectos de ley que sabemos que se han propuesto en el Congreso, esperamos que eso siga avanzando, porque al final somos todos los chilenos que terminamos pagando por lo que de alguna manera están emitiendo y usando, que es un instrumento que está para las personas que están enfermas, personas que están sanas y que están usando un instrumento que nos cuesta a todos los chilenos. Claro. Sí, oye, Paula, llevándote a otro tema que tiene que ver con la ministra, entiendo que ustedes tienen una muy buena relación con la ministra Jimena Aguilera y que tú también estuviste ayudando en esta crisis que se vivió, ¿cierto? Esta crisis respiratoria que vivimos hace un mes más o menos, ¿no? Y ¿cuál es tu relación que tienes hoy y en el fondo si se están ayudando mutuamente? Bueno, la verdad que yo tengo una excelente opinión de la ministra de Salud. Yo la conozco bastante bien porque ella, cuando nosotros estábamos en el gobierno, yo le pedí a ella que formara el Consejo Asesor de COVID en su momento, y ella durante los 2 años de la pandemia siempre estuvo ahí, siempre estuvo apoyando, dando todo su conocimiento, entregando
de una manera muy eficiente y de una manera muy solidaria, entregando su conocimiento y sobre todo apoyándonos a nosotros en ese minuto. Por lo tanto, es una gran profesional, una gran epidemióloga, y hoy día, cuando ella está en el gobierno, nosotros hemos tenido en varias oportunidades, conversaciones, yo la he llamado, ella me ha llamado, nosotros les fuimos a presentar ciertas propuestas que hemos hecho en relación a la salud, por lo tanto tenemos una relación muy fluida. Ella la ha tocado muy difícil, estar en ese cargo no es fácil, tiene un componente salud, siempre es complejo, y yo estoy segura que ella está tratando de hacer todos los esfuerzos para poder sacar este ministerio adelante. Muchas veces son otras las situaciones que se complejizan, ¿cierto? Que hacen muchas veces que probablemente proyectos que ella quisiera sacar adelante se le obstaculizan en el camino, pero claramente ella es una gran profesional y creo que lo va a seguir siendo y tengo una muy buena impresión y relación con ella. Ministra, doctora, no puedo no hacerle la pregunta porque además me la hizo la Andrea González. Ya que está hablando de la ministra, ¿usted se ve como ministra en un futuro gobierno de derecha? No, yo estoy feliz en donde estoy feliz acá en la universidad. La verdad que yo creo que ya hice mi pasada por el Ministerio de Salud. Yo voy a seguir aportando desde donde estoy, acá en el mundo académico. Bueno, uno no sabe lo que denota el futuro, uno nunca puede decir de esta agua no beberé, pero en este minuto y en los próximos años yo, la verdad que si puedo aportar desde el mundo académico, feliz lo voy a seguir haciendo. Usted no sabe el cariño, que usted no se imagina el cariño. Mire, yo pregunté, digamos, en algunos grupos, digamos, no se imagina el cariño que hay respecto a usted y la cantidad de gente que la quisiera tener en algún cargo público, sea de ministra, sea de diputada, sea de senadora. Es impresionante, de verdad que, de verdad, parafraseando, hay grito y playa. Gracias, Marcelo. Mira, la verdad que yo fui la cara de mucha gente. Fui la cara de probablemente de muchas personas del área de la salud que trabajaron igual o más que yo en ese minuto y creo que nos tocó un momento difícil, pero bueno, creo que el ser reconocido, bueno, agradece, pero hoy día estoy feliz acá, acá en la universidad y estamos siguiendo aportando. Vamos a hacer una propuesta en relación a cómo avanzar en salud. Estamos sacando ciertas propuestas en relación al cáncer también, que nos preocupa enormemente. Así que, bueno, y aportando con mi conocimiento en lo que pueda hacer en salud. Paula, te tengo que llevar al tema un poco más desagradable que tuvo que ver con el subsecretario, ¿cierto? Fernando Arauz, lo que se vivió en ese momento. ¿Cómo te sentías tú viendo la situación que estaba pasando con el tema lamentable, la muerte, ¿cierto?, de esta pequeña, y se hizo un sumario al respecto, ¿no? ¿Tú sabes algo de cómo va el avance de esa situación? La verdad que yo sé que todavía está en el sumario, está en investigación, no hemos tenido una respuesta del sumario con respecto a ese tema. Bueno, yo creo que yo me sentí muy preocupada en ese minuto y de hecho di varias entrevistas en su momento, antes, durante y después, diciendo, ojo, porque acá la situación de los niños es compleja. Nos parecía muy importante adelantar la comunicación, educar a las personas. Sabíamos que esto iba a ocurrir, sabíamos que después de 2 años de pandemia, de que probablemente toda la actividad volviera a lo normal, los niños volvieran al colegio, probablemente íbamos a tener un aumento importante de distintos virus respiratorios. Uno de ellos la influenza y el virus respiratorio sincicial iba a ser otro. Probablemente este virus se adelantó. Y acá lo complejo de esto, que teniendo esos datos, las medidas se tomaron tarde, desde el punto de vista de fortalecer una red asistencial, de tener más camas críticas en pediatría. La verdad que era muy importante aumentar todo lo que significaba las camas críticas, especialmente de unidad pediátrica. Sabemos que es más difícil, pero por lo tanto creo que era muy relevante con la información que teníamos adelantarse. Nosotros cuando partió la pandemia no teníamos más de 1.200 camas críticas, llegamos a tener 4.500 en ese momento. Por lo tanto, el sistema de salud ya sabía cómo flexibilizar, cómo traspasar camas básicas a críticas, cómo fortalecer ciertas medidas, cómo educar a la población, cómo traspasar. Por lo tanto, creo que esa gestión que en su momento no ocurrió con el ex subsecretario, sé que el actual subsecretario es una persona que conoce el sistema de salud y probablemente frente a una situación igual
va a tomar medidas mucho más eficientes y efectivas. Sí. Acá hay varios elementos, la educación es importante, trabajar con la ciudadanía, trabajar con los distintos actores en salud y también con el sector privado. Recuerdan que el sector privado tuvo un rol enorme, enorme y fundamental en la pandemia. Sí. Por lo tanto, esa coordinación, invitar al sector privado tempranamente a que se sume a estas medidas. Estas invitaciones se hicieron tarde y por lo tanto, desgraciadamente, cuando ya se hicieron, sí se pudo responder, pero en un principio la verdad que fue bastante complejo la situación, especialmente de los niños más chiquititos. Sí, y en ese sentido, qué importante es el mensaje que llegue directo, un mensaje directo a la población, porque pasó mucho que mamás primerizas no sabían qué hacer, también funcionan distinto una mamá que es primeriza, ¿cierto? No sabe nada, entonces es muy complejo lo que se vivió, porque ahí se pudo ver que el mensaje no era claro en el fondo, y que no solamente que no era claro, sino que tenía que ser mucho más invasivo, o sea, que uno viera por todos lados lo que había que hacer. Entonces había mucha desinformación y eso evidentemente no puede volver a pasar, y me imagino que con esto se aprendió para el próximo año no volver a repetir una situación así. Bueno, efectivamente, hoy día yo creo que hay mucho más evidencia de que hay que adelantar sobre todo la comunicación de riesgo. Si yo le digo a las mamás, ¿no es cierto?, que tienen todos los lactantes menores de 3 meses, sabe que el virus respiratorio es un niño que afecta a esos niños. Por lo tanto, cuidémoslo, no vayamos al cine con los niños chiquititos, tratemos de evitar los lugares conglomerados. La educación es muy importante y es parte de las medidas de salud pública, pero también acompañar a las personas. Si su niño tiene dificultad respiratoria, vaya para allá, llévelo al servicio de urgencia. No lo lleve al servicio de urgencia si solamente tiene fiebre. Por lo tanto, la educación, pero además redes asistenciales tienen que adelantarse, ¿no es cierto?, y tener una red de prestadores, y que no basta solamente abrir camas. Aquí hay que educar a personal de salud, ¿cierto? Hay que educar a auxiliares, a enfermeras, a médicos familiares que pueden ir a atender pediatría. O sea, hay gestión que hacer en forma oportuna para que no nos vuelva a pasar el próximo año. Sabemos que además hay una vacuna en estudio que ojalá parece que salva, que principalmente para las mujeres embarazadas, creo que va a ser una gran medida, porque la mujer embarazada, ¿cierto?, se protege ella, pero protege al recién nacido que está por nacer. Sabemos que ya una de ellas fue aprobada por la FDA, por lo tanto, yo creo que es muy importante que el Ministerio de Salud siga de cerca esa vacuna, porque en caso que se llegue a aprobar por el ISP, poderla tener prontamente para el próximo año, para el futuro invierno que tengamos. Paula Daza, doctora Paula Daza, te queremos agradecer por estar esta mañana con nosotros, todo el tiempo que nos diste. Sabemos que estás con muchas cosas y en estos momentos te tienes que ir también, tienes tus cosas. Así que muchas gracias, Paula, por estar acá. Muchas gracias. No, un gusto. Para mí, como siempre, un gusto conversar con ustedes, contigo, Carla y Marcelo. Un abrazo. Un abrazo igual.